Hola, mi nombre es Brian y este es el video de la fase 3 del curso de electrónica de potencia. Pues si me ven así, pues es que ya es tarde, son como las 12 de la noche, si no es que más. Ya a estas alturas uno pierde la noción del tiempo y del espacio. Bueno, vamos allá. Nos encontramos aquí en el circuito diseñado en Proteus, el cual pues integra las partes anteriores de nuestro circuito diseñado en el curso con las nuevas partes que tenemos. Tenemos pues lo que vendría siendo los controladores, tenemos el conversor de AC a DC y tenemos el conversor de DC a AC. O sea, tenemos todas las partes del circuito que hemos estado haciendo en el curso, ¿ok? Entonces, ¿qué nos pide hacer? Nos pide hacer un cálculo de un pasabajas. ¿Qué es un pasabajas? Un pasabajas es una integración de diferentes componentes en un circuito que garantizan la frecuencia de corte a la que nosotros queramos hacer. ¿Qué significa esto? Supongamos, nosotros tenemos una onda que va a cierta frecuencia, en este caso supongamos que 180, 300 algo, pero no nos sirve que pase esa cantidad de frecuencia. Lo que queremos es que se module y pase a la cantidad de frecuencia que va a recibir nuestro receptor, o en este caso el equipo que queremos que decodifique esa frecuencia. Si pasa una frecuencia muy alta, pues no la va a recibir, y si pasa una frecuencia muy baja, tampoco la va a recibir. Entonces, si es una frecuencia demasiado alta, lo que tenemos que hacer es un pasabajas. Entonces solamente va a dejar pasar las frecuencias bajas. Las frecuencias altas pues las va a eliminar. Si hacemos un pasabandas, lo que va a hacer es que va a pasar toda la frecuencia, todo lo que venga por ahí lo va a dejar pasar. Y si hacemos un pasa alta, solo va a dejar pasar las frecuencias altas. O sea, los equipos que solo lean frecuencias altas. Si son frecuencias bajas, lo va a eliminar todos. En el caso de los eliminabandas, esos son los que se encargan ya de eliminar cualquier frecuencia que venga. Esos se utilizan más que todo como para eliminar señales de ruido, los ruidos que vienen a interferir lo que vendría siendo nuestra transmisión. Esos dispositivos se utilizan para eso. Y esos son los cálculos que vamos a hacer acá. Estos son cálculos prácticamente universales, pues, de todo. Y tenemos que la frecuencia de corte equivale pues a todo este montón de números que tenemos adelante. Sin embargo, ya nosotros tenemos la frecuencia de corte, nos la dieron en las clases anteriores. Cada vez que nos daban un circuito nos decían modulen ese circuito a 50 Hz, con ese circuito a 50 Hz. O sea, que la frecuencia de corte que vamos a utilizar es de 50 Hz. O sea, ya no tenemos que estar pensando ni tirando cabeza. Solamente eso, 50 Hz, murió ahí. Entonces, ya teniendo la frecuencia de corte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar lo que es capacitancia e inductancia. Lo que vendría siendo resistencias, pues eso es imaginario, porque prácticamente las resistencias al momento de hacer un pasabandas, eso puede llegar desde los 100 ohmios hasta los 10k ohmios. O sea, eso es indiferente. Pero en este caso, para la frecuencia que vamos a utilizar, 100 ohmios está más que perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a despejar C. ¿Qué sería C? Capacitancia. Utilizamos la fórmula de la capacitancia, que es la misma de la frecuencia de corte, pero en otro orden. O sea, cambiando de posición lo que vendrían siendo las variables. Tenemos dos constantes. Bueno, tres. El 1, el 2 y el pi. Luego de eso rellenamos con los datos que ya tenemos y nos da esa capacitancia, que vendría siendo 31.83 UF o microfaradios. ¿Qué hacemos con eso? Lo vamos a ir acá y lo vamos a reemplazar aquí en donde dice capacitor. Entonces, después de tener el capacitor, ahora podemos hacer algo: o ponemos un solo capacitor, que es lo que normalmente se hace, o dividimos en dos capacitores esa capacitancia. Ponemos la mitad en uno y la mitad en otro. Así podemos poner la resistencia en la mitad de los dos. Ya dijimos que la resistencia va a valer 100, así que seguimos. Ya teniendo la capacitancia, procedemos a calcular la inductancia. Entonces, la inductancia vendría siendo en henrios. Es la misma fórmula, solamente que en lugar de ir el 1 arriba, ahora va a ir pues la resistencia, que ya ustedes saben que es 100. Vamos a poner la resistencia arriba y vamos a poner 2pi y la frecuencia de corte, que vendría siendo 50. Si metemos todo este mamotreto en una calculadora, nos da esto de aquí. Bueno, creo que... Bueno, pero bueno, ya que...
Ya teniendo esto, procedemos a calcular lo que vendría siendo la frecuencia mínima y la frecuencia máxima. Si ponemos una frecuencia de corte, normalmente la frecuencia lo va a cortar a cierta línea, pero esa no va a ser la frecuencia máxima. Si decimos, por ejemplo, 50 hercios es la frecuencia de corte, por encima de esos 50 hercios va a haber una frecuencia máxima, porque para que se haya un corte en 50 hercios tiene que haber una frecuencia por encima de esos 50 hercios. Y pues la frecuencia de 50 hercios hacia abajo, ya que estamos hablando más abajo, ¿cuál es la frecuencia mínima? Tiene que haber una frecuencia mínima porque no puedes calcular de 0 hasta los 50 hercios. Hay veces que sí se puede, pero en este caso no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner todo esto en esta ecuación, que vamos a poner arriba la frecuencia de corte y abajo la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es una constante. Entonces lo que vamos a hacer es meter esto en una calculadora y nos da el resultado que está abajo, la frecuencia mínima. La frecuencia máxima es técnicamente lo mismo, pero en lugar de dividirlo por la raíz cuadrada de 2, lo que vamos a hacer es a multiplicarlo, como podemos ver aquí. Entonces multiplicamos lo que vendría siendo la frecuencia de corte, los 50 Hz, por la raíz cuadrada de 2 y nos da lo que vendría siendo la frecuencia máxima. La frecuencia máxima en este caso son 70.71 Hz. Si queremos comprobar eso, simplemente venimos aquí al de Proteus, todo bien, y le damos aquí donde dice simular. Esperamos a que esto corra. Bueno, otra vez me pasó. Si esto pasa, significa que pues se cerró lo que vendría siendo la ventana del osciloscopio. Entonces tenemos que ir aquí donde dice debug y bueno, bien, tenemos todos los que están abajo. O sea, todo estos vendrían siendo lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesan los filtros. Entonces los filtros nos va a decir cuánto es prácticamente lo que necesitamos, de cuál es lo máximo y cuánto es lo mínimo. Si podemos ver, podemos aquí modular la onda y podemos activar lo que vendría siendo, pues, vamos, muévete, sube. Listo. Esto vendría siendo en el filtro. Esto es lo que viene saliendo del filtro y lo que viene entrando al motor. Si queremos ver lo que vendría siendo la gráfica del motor, simplemente entramos aquí donde dice debug y abrimos lo que vendría siendo los controladores. Están funcionando a prácticamente 5 voltios y a 50 Hz, que vendría siendo la frecuencia de corte. Ahí dice 49.5 Hz, pero en realidad eso es 50 Hz, así que todo bien. Señores, después de haber dicho esto, me despido. Que tengan una feliz noche. Ya vamos a descansar, ya es muy tarde. Y nos vemos en el próximo video. Muchos éxitos.